y vamos a estar recibiendo la palabra que tiene Dios para este día. Estamos en nuestra serie Let's Do It, hagámoslo juntos, manos a la obra. Y hemos estado estudiando el libro de Nehemías, hemos estado sacando esas perlas escondidas y trayendo una aplicación personal para nuestra vida. Y hoy vamos a estar leyendo el Nehemías capítulo 7 y está buenísimo. Así que no te desconectes, toma apunte ahí donde tú estás, porque sé que lo que se va a soltar hoy es indispensable que tú lo escuches con atención. Y yo quiero hoy leerte algo, y es que en Nehemías 6:15, escucha bien, dice así: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elú, que es septiembre, en 52 días. Así es como estás escuchando. Ya se construyó la muralla de Jerusalén, esa fortaleza, esa dignidad del pueblo de Dios, porque esas murallas destruidas los tenían en vergüenza. Dice que las ciudades de alrededor se burlaban de ellos y ellos sentían vergüenza de tener esas murallas caídas, porque las murallas simbolizan la fortaleza de una ciudad, y esas murallas para ti simbolizan tu fortaleza en Dios, tu relación con Dios, esa cobertura alrededor tuyo de la presencia de Dios que en este tiempo se ha estado edificando y fortaleciendo a través de la palabra de Dios revelada a nuestros corazones. Y quiero decirte hoy lo que sigue ahí en el 16, dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron. Todas las naciones que estaban alrededor de nosotros se sintieron humillados, dice, y conocieron que nuestro Dios había ayudado a esta obra. Dios fue el que intervino, y las ciudades alrededor reconocieron que por la obra de Dios, en 52 días, esta obra majestuosa, como dijo el pastor Pacho, una obra de arte, todas las murallas alrededor de Jerusalén, unas murallas súper altas con puertas, era algo muy grande, era un reto muy grande para Nehemías y aquellos que se unieron a la obra. Pero Dios fue el que hizo su intervención para que fuera terminada en estos 52 días. Así que aquellos que se estaban burlando, que estaban diciendo: ¿y qué están haciendo estos locos? ¿Y quién se creen que son? Y ese sacrificio que hacen a Dios, en pocas palabras, y su pecado y su vida de desorden, ¿creen que ahora Dios les va a ayudar? Pues sí, porque ellos buscaron a Dios y Dios respondió y Dios respaldó esta construcción. Y yo quiero decirte hoy que si tú decides buscar a Dios, si tú decides poner a Dios en ese primer lugar, entonces Dios va a respaldar la restauración de tu vida, la restauración de tu relación con Dios. Así es. Entonces quiero que sigamos adelante y hoy le he llamado a esta enseñanza What's Next. Sí, What's Next? ¿Qué sigue? Ya se reconstruyó la muralla y ¿ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Aquí no termina la historia, sigue esta historia. Y Dios le da instrucciones a Nehemías para cuidar y proteger la reconstrucción de estas murallas, porque la asignación de Nehemías no era solamente levantar estas murallas y restaurar la fortaleza, había una asignación mayor que venía con la restauración de las murallas, pero vamos a ir desarrollando esto a través de esta historia. Vamos a descubrir what's next. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Y yo quiero rápidamente decirte que esos 52 días
tienen una simbología profética. Sí, hemos aprendido que Dios habla a través de los números y los números en la Biblia son importantes, así que rápidamente te voy a decir, el 52 está compuesto por el 5 y el 2. Y el 5 es el número de la gracia. Representa también el trabajo en equipo, los 5 ministerios establecidos por Jesús. También representa la responsabilidad. Dios nos dio 5 dedos, Dios nos dio 5 sentidos. Es ese trabajo en equipo para llevar a cabo la obra. Y el número 2 habla de unidad, habla de pacto, porque Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar las buenas nuevas, porque es mejor estar con alguien más unidos, porque si uno cae, el otro lo levantará. Eso está en Eclesiastés. Y cordón de 3 dobleces no se rompe. Esto habla de la unidad de pacto, el matrimonio, 2 vidas unidas con Dios. Así que esa es la simbología de 52. Trabajo en equipo, responsabilidad, unidad. Eso nos demuestra que así fue como Nehemías logró la reconstrucción de las murallas. Y yo lo celebro. Y ahora quiero darte el primer punto, quiero soltar esta perla, y es: debemos de tener una posición. Tu posición, ¿cuál es tu posición para what's next? ¿Qué sigue? ¿Qué posición debo de tomar yo para avanzar? Porque no es solamente construir algo y ya, hasta ahí llegó mi responsabilidad. ¿Qué sigue después de esto? Y hay una posición clara que podemos ver en esta historia. Y para eso quiero leerte una representación espiritual que nos da Nehemías aquí en esta historia. Y está en Nehemías 7:1 y dice así: una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Nehemías asignó porteros, cantores y levitas. Estas eran las personas que estaban trabajando en el templo. Sí, aquí están los porteros, los cantores y los levitas. Eran las personas que servían en el templo de Dios. Si vamos a la historia, entendemos que aún antes de la reconstrucción de las murallas, lo primero que fue reconstruido fue el templo de Dios, ese lugar donde la presencia de Dios moraba. Y aquí está Nehemías, ya terminó la reconstrucción de las murallas y Dios le dice y le habla a hacer esta asignación, a poner estos cantores, estos porteros y estos levitas. Y esta simbología o representación espiritual nos habla a nosotros. Esos porteros representan esas personas que están en guardia. Es tu oración, es mi oración que me posiciona en guardia. Es esa oración de intercesión para parar el ataque del enemigo, para estar vigilantes y para que sea restaurado cualquier situación que se haya presentado. Dios nos está llamando a nosotros a ser esos guerreros de oración, no solamente de nuestra iglesia, del equipo, Conexión City, pero también de nuestra propia vida. ¿Qué estás construyendo hoy? ¿Estás construyendo tu familia? ¿Estás construyendo tu futuro? ¿Estás estudiando? ¿Estás en la universidad o estás en el colegio? ¿Estás proyectándote hacia el futuro? Tú debes de ser ese portero que está vigilante ahí en las murallas. De pronto tu relación con Dios ya ha sido restaurada, ya ha sido establecido. Esas murallas de protección de la relación que tú tienes con Dios ya están arriba. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahora relajado? No, tenemos que estar siempre en posición de guardia y estar orando e intercediendo. Los cantores representan esa adoración, ese corazón de adorador.
Y nosotros vivimos como hijos adoradores, hemos aprendido. Y los adoradores, esos que busca a Dios en espíritu y en verdad, son aquellos que viven en obediencia. La adoración es una posición de mi corazón, de agradar a Dios en todo lo que hago. Y esto me habla de obediencia. Y los levitas eran los sacerdotes, representan esa posición nuestra de ser real sacerdocio, dice la palabra, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros tenemos un llamado sacerdotal, sí. Eso no quiere decir que todos tenemos un llamado a ser pastores, pero tenemos un llamado a ser esos hombres y mujeres de Dios que tienen relación con la palabra de Dios y que también reciben ese cuidado pastoral. Entonces, Dios nos está haciendo una asignación. Ya están las murallas levantadas, tu relación con Dios ha sido restaurada. Ahora, ¿qué vas a hacer? What's next? Debemos vivir en esta posición, en una posición de guardianes, aquellos que oran, de adoradores, aquellos que tienen una vida de intimidad con Dios, de obediencia a Dios, que agradan a Dios en su vida, y una posición de sacerdotes, de aquellos que conocen la palabra de Dios, que viven en integridad. Y yo quiero seguir adelante. En Nehemías 7:2 viene algo súper importante, sí. Dice, y aquí lo tenemos: a mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios, como pocos, dice, lo puse a cargo de Jerusalén. Esa palabra a cargo, en otras traducciones, habla de que lo puse como gobernador, administrador de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudadela. Y tú podrás decir, no, ahí está, Nehemías tenía rosca con el hermano. Pero no, si nos devolvemos a la historia nos damos cuenta que este hermano, no sabemos cuántos hermanos podía tener Nehemías, pero en estos tiempos las familias eran grandes, eran de muchos hermanos. Pero Hananías fue ese hombre que fue a buscar a Nehemías allá donde él estaba en el palacio, trabajando para el rey. Y él fue el que le llevó la noticia y le dijo, hey, tu familia, tu descendencia, tu pueblo, Jerusalén, están en burlas, se burlan de ellos, están mal, porque las murallas están destruidas. Y aquí hay algo que resalta en la palabra y dice que era un hombre fiel y temeroso de Dios. Y yo creo que aquí Dios nos está hablando de una cualidad que es importante. Y mira cómo esto sigue siendo tan profético. Nehemías no solamente escoge a su hermano como gobernador, sino que él escoge a dos hombres. Es esa mezcla de trabajo en equipo que representa a Dios. Nehemías necesitaba ser estratégico y él tenía que cuidar todo este esfuerzo de la reconstrucción de las murallas. Y él dijo, necesito poner a dos hombres de testimonio que sean fieles, que sean temerosos de Dios y que tenga testimonio delante de otros. Dice que eran temerosos de Dios como pocos. En estos tiempos no todos caminaban en esa integridad. Pero vamos a ver qué es eso del temor de Dios. Y aquí viene mi segundo punto importante. Es evidente, debe haber una evidencia en nuestra vida de nuestra relación con Dios. Debe haber una evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Quieres vivir tú hoy con sabiduría? Ten en cuenta a Dios en tus decisiones, y así como lo hizo Nehemías. Vamos a leer Proverbios 1:7, dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¡Wow! Este versículo me encanta. El temor de Dios no es vivir escondido de Dios.
No es pensar que Dios está con un látigo y que me va a perseguir cuando yo me equivoque o haya pecado en mi vida. Ese temor de Dios es esa conciencia interna que el Espíritu Santo pone en nosotros, esa convicción de honrar a Dios, de tener un respeto especial, de saber que Dios es real y que yo tengo que rendir cuentas por mi vida, y que si tú y yo queremos la bendición en lo que estamos construyendo, en lo que estamos haciendo, entonces debemos de tener este temor a Dios, este respeto. Debemos tener en cuenta a Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios, no podemos querer solo el beneficio. Tenemos que esforzarnos por entender, por conocer, por leer su palabra y entender cuál es nuestra posición de hijos. Ese es el temor a Dios. Y tenemos que entender que lo que Dios ha señalado como pecado, tenerlo en cuenta. Si Dios ha señalado algo como pecado, entonces nosotros tenemos que entender que es pecado. Porque hoy en día todo es relativo y el mundo nos está diciendo que el pecado es relativo, pero la palabra de Dios es clara. El pecado no es relativo, el aborto no es relativo, el dañar la vida de otro no es relativo, el robar a nuestra nación o robar a otros no es relativo, no es circunstancial. Dios ha nombrado lo que es pecado, pecado, y lo que es bueno, y debe de ser evidente en nuestra vida ese carácter formado en la palabra de Dios. Y por eso Nehemías fue cuidadoso al poner estos dos hombres en autoridad para administrar la ciudad de Jerusalén. Dos hombres que pudieran dar testimonio, que fueran un ejemplo de ese temor, esa reverencia a Dios, pero también de esa fidelidad, de esa integridad. Y estos son aspectos que deben de ser evidentes en nuestra vida, que podamos caminar en fidelidad, que podamos caminar en integridad. Y quiero contarte algo rápidamente. Y es que Tobías, yo me he estado todo este tiempo estudiando y diciendo, bueno, ¿por qué Tobías odiaba tanto a Nehemías? Y esto es algo que te quiero contar, es de la historia, es lo que he estado investigando, pero Tobías, ¿sí?, estaba casado con una hija de un líder judío de influencia. Secanías era el nombre de este líder judío. Además, su hijo, el hijo de Tobías, se había casado con la hija de Mesulam, otro líder judío, otro hombre de influencia. Así que Tobías tenía relación con los judíos, y las historias también dicen que tenía una descendencia judía. Entonces, lo que sucedió en este tiempo, que no se ve en la historia, pero según los historiadores cuentan, es que Tobías tenía una alianza con el sumo sacerdote de este tiempo, con la autoridad suprema que estaba en el templo ahí en medio de Jerusalén, y ellos tenían una alianza en la que él había alquilado unas bodegas que hacían parte del templo de Dios para hacer negocio. No se dice qué tipo de negocio, pero este lugar era un lugar donde se guardaba la provisión de los judíos, lo que se daba para el templo, los diezmos, las ofrendas, lo que tenía que ser administrado para todos los que servían en el templo, en la iglesia. Y cuando llegó Nehemías a la reconstrucción de las murallas, lo primero que él hizo fue sacar a Tobías y quitarle este negocio, esta corrupción. Sí, aquí vemos la corrupción en medio de esta historia. Entonces, por eso Tobías odiaba a Nehemías, lo odiaba, lo quería matar, quería dañar lo que Nehemías estaba haciendo, porque él sabía
que si Nehemías reconstruía esa fortaleza, esas murallas, entonces el pueblo de Dios iba a conectarse nuevamente con Dios, iba a querer caminar en integridad y esta corrupción iba a salir. Entonces Tobías odiaba por esto a Nehemías. Ahí les quería contar esto, creo que es muy importante. Yo sigo adelante. En Nehemías 7:3 dice así: y a los dos se les dijo, Nehemías le dijo a estos dos hombres, a su hermano Hananías, estos nombres tan especiales. Upsis, ya aquí está. A Hananías y a Hananí, a su hermano. Él les dijo a ellos dos. Hananías era comandante de la ciudadela, era un guerrero, era un hombre de estrategia, era un hombre de autoridad y era el que estaba a cargo de cuidar del templo de Dios. Y eso es importante saberlo. Él les dijo a ellos lo siguiente, escucha bien lo que les dijo. Las puertas de Jerusalén se abrirán cuando haya salido el sol y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras, con los porteros que estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros al frente de sus casas. Así es. Nehemías dio una instrucción muy clara a ellos y les dijo, las puertas no van a estar abiertas cuando haya oscuridad. Las puertas de Jerusalén solo se abrirán cuando el sol esté brillando, cuando la luz esté resplandeciendo y se pueda ver todo lo que hay alrededor. ¿Sabes qué? Esto me habla a mí del plan del enemigo. El plan del enemigo es siempre trabajar en las tinieblas. Y aquí voy a mi punto número 3, en su luz. Nosotros debemos de permanecer en la luz de nuestro amado Jesús. Así es, Jesús es la luz del mundo. Él es el que trae la luz que resplandece en medio de la oscuridad y la obra del enemigo es expuesta en su luz. Efesios 5. En Efesios 5 hay un versículo, aquí voy por el tiempo, pero vamos bien, que dice, Efesios 5 del 8 al 14 dice así, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Conexión City, Dios nos ha llamado a vivir como gente de luz. Glow in the dark. Dios nos ha llamado a brillar en la oscuridad y a permanecer en la luz. Pues esa luz está dentro de ustedes y produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Si Jesús vive dentro de ti, si Jesús está en tu corazón, entonces la luz de Jesús producirá buenas cosas, traerá expuesto lo que está en tinieblas, lo que se quiere mover en oscuridad y traerá esto a la luz. Aquí hay una simbología profética muy importante, que es una estrategia que Dios le da a Nehemías. No abre las puertas si está oscuro, mijo. Cierra las puertas si está oscuro y solo las abres cuando hay luz y puedan ver lo que se está moviendo alrededor. Y en el versículo 10, aquí en Efesios 5, 8, en el versículo 10 dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. Sí, necesitamos saber qué agrada a Dios. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Lleva a la luz esa relación. Trae a la luz esa condición en tu vida. Trae a la luz esa falta de perdón. Trae a la luz aquellas cosas que han estado guardadas en esos lugares de oscuridad, porque Dios quiere resplandecer. Y en el versículo
12, sigo adelante, dice, es vergonzoso si quiere hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz ilumine, porque la luz lo hace todo visible. Todo visible. Y ahora dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará su luz. Jesús es nuestra luz. Jesús es esa luz que resplandece aquellas cosas que están en oscuridad. Y el Espíritu Santo nos está hablando en esta hora que podamos poner delante de Él todo aquello que ha estado en la oscuridad. El pecado se esconde en la oscuridad. Y por eso nosotros debemos llamar malo a lo que es malo y bueno a lo que Dios llama bueno. La justicia de Dios y la verdad de Dios no es relativa. Dios es muy claro en su palabra y tenemos un manual de vida en la Biblia. Dios nos ha dado de una forma fácil un manual de vida y la tenemos ahí. Utilízala, lee la palabra y lo que tú no entiendas, pregúntale a un líder. Sé parte de uno de nuestros grupos de conexión, que puedas tener esta cobertura espiritual, que puedas ser discipulado. Haz parte de un grupo de conexión. Conéctate con tu iglesia, conéctate con la cobertura que Dios ha establecido para que puedas crecer y seguir avanzando en tu vida y en lo que Dios quiere construir, en el propósito que Dios está construyendo contigo. Y aquí está nuestro sol de justicia, que es Jesucristo, quien expone todo lo que está en oscuridad. Y ya para cerrar, quiero leer Malaquías 4:10, uno de mis versículos preferidos, lo amo profundamente. Dice, para ustedes que me respetan, para ustedes que me respetan, en pocas palabras, para ustedes que me temen, para ustedes que tienen ese respeto a Dios, ese temor a Dios, la justicia brillará como el sol y les traeré mi salvación. Esta es una promesa con condición. Sí, queremos la justicia de Dios, queremos el favor de Dios, queremos la dirección de Dios, queremos que Dios abra las puertas, que Dios abra las oportunidades, queremos construir una familia sólida, queremos construir un futuro bueno, agradable. Entonces, alinea tu corazón con Dios, camina en integridad, busca obedecer a Dios y recibe esta promesa. Para los que respetan, para los que temen a Dios, la justicia brillará como el sol y les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como los terneros cuando salen del establo. Nosotros hemos sido llamados a vivir en la luz, no en las tinieblas. Tú tienes la oportunidad de decidir la luz o la oscuridad. Tienes la oportunidad de caminar en integridad, de que haya una evidencia de que Dios está entronado en tu corazón. Tú tienes esa oportunidad de escuchar la voz de Dios. Tienes esa responsabilidad de tomar tu posición. Ya estoy cerrando. Primer punto, toma tu posición de guerrero, de aquel que ora. ¡Ey! Tú tienes que orar por tu vida. Tenemos un equipo de oración, un cuarto de oración, pero tú tienes una responsabilidad de ser ese guerrero de oración, de intercesión, de levantar esas murallas en oración todos los días.
tienes ese llamado de tomar esa posición de un adorador, de un corazón de obediencia, y tienes ese llamado de ser sacerdote de tu propia vida, de ser ese hombre que camina en integridad, que conoce la palabra de Dios, que busca ese cuidado pastoral. Tú tienes que evidenciar, que tu vida sea de testimonio, que haya una evidencia clara de la fidelidad y del temor a Dios. Y por último, vive en la luz, en su luz, permanece en su luz, para que el sol de justicia, que es nuestro amado Jesús, pueda resplandecer en todos los lugares de tu corazón y de tu vida. Y más adelante simplemente vemos cómo Nehemías en el capítulo 7, versículo 4 dice que la ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenían pocos habitantes, porque todas las casas tenían que ser reconstruidas. Y esto es lo que sigue. Y ahí muestra que Dios le muestra hacer una lista con todas las familias que habían decidido regresar a la ciudad de Jerusalén. Y esto simboliza esa decisión de querer regresar a los caminos de Dios, de querer regresar al allí de Dios, a ese lugar de la promesa, a esa tierra de la promesa, que estas familias fueron registradas como aquellas que tomaron la decisión de regresar al lugar donde habitaba la presencia de Dios. Porque al estar en esta ciudad, ellos sabían que iban a ser expuestos a la palabra de Dios, que iban a ser expuestos en su manera de vivir y que iban a ser confrontados. Pero esta confrontación no era para juicio. Esta confrontación es una confrontación que trae vida, porque trae arrepentimiento para alinearse y caminar en integridad. Conexión City, los amo. Esto se pone buenísimo. El próximo sábado tendremos una pareja con ustedes compartiendo y seguimos con nuestro libro de Nehemías.